Capítulo 1. La vida de Uzumaki Naruto comenzó 7 años antes de que el Kyuubi atacara Konoha. Nació en el prestigioso clan de Uzumaki como su heredero y el único hijo del mayor héroe de Konoha, Namikaze Minato. El amor y la alegría se turnaron para saludar al joven Uzumaki desde el día en que nació. Todos lo amaban. Después de todo, era el amado príncipe de Konoha. La hoja oculta no estaba gobernada por la monarquía, pero sin embargo, el pelirrojo era su alteza más que nada. Era un célebre hijo carmesí que mostraba el afecto que la hoja e incluso los forasteros le daban. Quizás si la vida hubiera continuado de esa manera, su leyenda no habría comenzado. Sí, habría crecido como un niño mimado que consiguió todo lo que quería. Desde el momento en que comenzó a registrar las palabras con claridad, siempre lo habían llamado con Sama. El respeto del nacimiento, no de los logros. Todo estuvo bien mientras duró. Dicen que nada dura para siempre. Naruto pensó que este dicho nunca revelaría su feo rostro literal ante él. Pero lo hizo, casi como una triste historia cliché. Las olas de alegría desaparecieron en una sola noche. El terror y el pavor que corrieron desenfrenadamente esa noche eliminaron todo rastro de la alteza que disfrutaba Naruto. Se suponía que una hermana era una bendición. Sí, Naruto estaba emocionado de saber que iba a tener un hermano menor. Sus padres también estaban encantados. Pero la noche se convirtió en una bendición maldita cuando nació el hermano. Ocurrieron horrores. En pocas palabras, una bestia alta de montaña corría desenfrenada por todo el pueblo. La destrucción quedó a su paso y la muerte estaba en libertad. La malcriada alteza de Konoha lo había observado todo. Nunca se había sentido preso de tal terror en su corta y feliz vida. Pero ese día, había visto la destrucción que siguió al nacimiento de su hermana. Se suponía que Konoha estaba celebrando, pero en cambio, había llorado y lamentado mientras los restos de la noche aterrorizaban a sus aldeanos en pesadillas. La destrucción que los jóvenes ojos habían visto no fue lo que inició la leyenda de Uzumaki Naruto. No, los eventos que siguieron iniciaron su leyenda. Ni siquiera fue el hecho de que el clan Uzumaki fuera odiado una vez que se supo que albergaba al Kyuubi. El hecho de que algunas personas hubieran intentado colarse en los complejos del clan en busca de la bestia, algunos miembros de su clan habían sido asesinados en el proceso, no había sido la razón por la que comenzó su leyenda. Quizás tuvo algún efecto. Pero fue donde comenzó su historia. Era el feo rostro de la miseria que enmascaraba el rostro del joven Uzumaki. Se acabaron los días de correr por los parques jugando a la pelota con la madre y el padre. Había un nuevo bebé en el pueblo. El amor y la alegría que habían coloreado su vida se convirtieron en un recuerdo. Los aldeanos centraron su atención en asuntos más urgentes. Su odio por el Kyuubi, su dolor y reconstrucción. En general, Naruto se volvió invisible. Incluso mientras caminaba por las calles del pueblo, la gente parecía ignorarlo. Quizás fue porque era un heredero del clan que contenía el Kyuubi. El hecho de que él era el hijo de Minato había sido olvidado. Quizás fue porque usó Uzumaki en lugar de Namikaze. Las posibilidades eran muchas, pero la capa de invisibilidad que llevaba desde el loco ataque del Kyuubi empujó a Uzumaki Naruto hacia el abrazo de la leyenda. Compuesto Uzumaki, la casa principal estaba llena de actividades mientras los miembros del clan entraban y salían. El nuevo bebé era todo lo que importaba estos días. Su nacimiento había sido arriesgado a diferencia del de él. También estaba el hecho de que parte del chakra del Kyuubi residía en ella. Naruto pudo haber escuchado mal. Pero esos fueron solo los susurros que rebotaron a través de las paredes de la casa principal. Naruto se paseó entre la gente y caminó hacia la enorme habitación de su madre. Había pasado un mes desde que el Kyuubi llenó el pueblo de pavor y desde entonces, Kusina ha estado acostada en la cama con su hija de cabello rubio. La extracción del Kyuubi la había dejado debilitada y volver a sellarla le había quitado mucho. Una persona normal habría pateado el cubo. Pero Kusina era Uzumaki de sangre. Ella no era normal. Los aldeanos no sabían exactamente qué sucedió. Todo lo que creían era que su amado Yondaime Hokage derrotó al Kyuubi y, como no podía ser asesinado, los Uzumaki lo sellaron dentro de su recinto. Había historias ridículas que decían que el Kyuubi vivía dentro del santuario del clan. Algunos dijeron que estaba en el templo. Naruto siguió los rumores a fondo. Fueron bastante divertidos. Pero al clan no pareció importarle mucho. Su principal preocupación era Kusina y su pequeño hijo. A Naruto no se le había permitido entrar a la habitación en la que su madre se estaba recuperando. Aún tenía que tocar a su hermana pequeña. Esos viejos que quizás estaban conmovidos alrededor de un siglo de años no se lo permitieron.
Todo lo que pudo hacer fue mirar desde la entrada mientras sus cuidadores presentaban las instrucciones que pasaban por sus oídos. Solo pudo hacer algunas cosas. Nunca escuchó. ¿Era Naruto-sama algo? Naruto-sama tus estudios, Naruto-sama vete a dormir, Naruto-sama no deberías estar aquí. Todo era solo ruido. A veces deseaba tener un bate grande para eliminar las molestias y poder tener un poco de tranquilidad. Naruto-sama. Al mirar por la puerta, Naruto pudo ver a su madre jugando con el bebé de un mes. Todo lo que podía ver del bebé era el cabello rubio. Ella se parecía a su padre. Kushina ya debería estar bien, pero los viejos con cientos de años de experiencia le prohibieron salir de la habitación a menos que la naturaleza lo llamara. Naruto-sama. Los ancianos seniles le habían gastado una vez una broma muy cruel cuando quiso entrar con fuerza en la habitación. Le pusieron una barrera y le dijeron que la estudiara y que si lograba desactivarla le dejarían entrar. No había sido gracioso. Tenía 7 años. No podía entender el trabajo avanzado de un experto en Fuinjutsu. Cuando esas palabras fueron dichas, Naruto no se molestó en mirar atrás. Se había alejado de la puerta hacia su habitación para hacer algo útil. Destruir algunas cosas que poseía con ira. Uzumaki-sama. Había algo en sus oídos, pero Naruto realmente no podía entenderlo. Estaba ocupado con sus pensamientos. A veces, solo deseaba poder desactivar su audición y quedarse sordo. Quizás solicitaría volverse sordo cuando fuera conveniente para él. ¡Ay!, gritó Naruto colocando sus manos sobre su cabeza, donde había sido golpeado. Naruto se volvió hacia el rostro arrugado que lo miraba con severidad. Él sonrió nerviosamente. Las ventajas de ser niño. Si tan solo estuviera tratando con gente normal, podría salir libre. Pero la gente que lo rodeaba estaba más allá de lo normal. Especialmente esta anciana. Sin embargo, intentarlo no le hizo daño. ¿Quién sabe? Quizás algún día esos ojos cederían a las exigencias de la época. ¿Qué dije sobre venir aquí durante el día? El tono severo. Atravesaba los sentidos. No era del tipo que iría en la oreja izquierda y saldría de la derecha. Naruto lo encontró molesto. No podía ignorarlo como las otras voces murmuradas en el recinto. Cómo deseaba poder encontrar alguna forma de ser inmune a eso. Si encontraba la fórmula, Minato seguramente sería la primera persona en intentar comprarle la fórmula. El pobre Hokage realmente sufrió por este viejo. Era casi triste verlo encogerse con cada aplastante palabra que salía de su boca. Aún así, no fue lo suficientemente triste para Naruto sentir lástima por el hombre. Quizás alguien pensó en él y disfrutó de ver a alguien en el amargo final de las duras palabras de Yoshino. Lo siento Oba-san, dijo Naruto en tono de disculpa. Cada día el deseo de estar en esa habitación se hace más fuerte. Incluso si me golpearan, no creo que me mantenga alejado. Sus ojos se volvieron hacia la habitación una vez más, una cálida sonrisa adornaba sus labios. Esa es mi madre y mi hermana pequeña. ¿No desearías estar más cerca de ellos? Yoshino suspiró. Solo espera una semana más, dijo cálidamente. Ahora bátelo. Tu madre necesita descansar. Cuando la pequeña Karin se despierte, será problemática. Eso fue sin lugar a dudas. El bebé tenía el poder de dejar a Kushina sin idea de qué hacer para mantenerla callada. Naruto a veces sentía lástima por su madre. Estaba seguro de que no había abusado de su madre como lo hacía Karin. La niña hacía que su madre pareciera una aficionada a la crianza de niños. Mirando hacia atrás al obstáculo frente a él, Naruto interiormente negó con la cabeza, empujando todos los pensamientos a la parte posterior de su cabeza. Exteriormente, Naruto asintió y se alejó de la anciana. ¿Qué hacer por esta época, cuando los días aún eran agradables, llenos de amor y alegría? Estaría con su madre en el parque, lejos de los vejetes seniles que lo hacían sufrir al aprender Fuinjutsu. En serio, incluso su madre tuvo que intervenir para protegerlo de la cantidad de conocimiento que se llenaba en su cabecita. Ahora que todos estaban de pie, asegurando los parámetros del compuesto del clan, tenía tiempo libre para deambular sin ser probado. Fue aún más una alegría que la anciana de un siglo no lo cuestionara sobre su progreso en Fuinjutsu. A veces, Naruto pensaba que la mujer estaba locamente obsesionada con su avance en el arte. Ella no tuvo problemas en jugar el juego cruel para que él aprendiera. Bueno, podría ir a su habitación y hacer un baile de la victoria o simplemente correr por la aldea haciendo una vuelta de la victoria, ya que no se le preguntó sobre algo que ha estado evitando hacer desde que nació Karin. Naruto. Maldiciones. Naruto se dio la vuelta para mirar a la anciana. ¿Por qué incluso tuvo esos pensamientos?
Debería haber sabido que la mujer tenía habilidades psíquicas. La pelirroja sonrió amablemente con los ojos cerrados. Obasan. Dijo en un tono dulce e inocente. Eso normalmente funcionaba como un encanto en otras personas, pero la mujer tenía una resistencia inquebrantable. Demonios, incluso los legendarios ojos de cachorro no le afectaron. Ella simplemente se encogió de hombros. Quizás lo había visto con demasiada frecuencia para dejarse engañar por él. ¿Sigues todavía con tus estudios? Solo había una respuesta correcta a la pregunta y Naruto no iba a ofrecer una que lo metiera en problemas. Naturalmente, dijo el joven Uzumaki. No quisiera disgustar a Obasan holgazaneando. Además, como siempre dices, debo avanzar espléndidamente para enorgullecer al clan. Los ojos de Yoshino se entornaron levemente mientras escrutaba la expresión de Naruto. Se sentía como si la mujer intentara quitarle la máscara de la cara. Pero Naruto tenía la confianza suficiente para seguir sonriendo como estaba. Esta era una buena forma de evitar que le leyeran. Naruto había aprendido la técnica hace un año. Cierra los ojos y sonríe. De esa manera no se sentiría como si estuviera mirando a la muerte y estuviera siendo alimentado con un suero de la verdad cuando mirara a los ojos de la mujer. Eso espero, hubo un calentamiento no dicho. Una vez que Karin-chan esté lista para ver el sol, querré ver lo que has aprendido. Por supuesto, si no hay mejora, habrá consecuencias. Demasiado por dejar la advertencia sin decir. Podría haber tenido la amarga alegría de arrastrarse pensando en cuál podría ser su castigo si decepcionaba. Bueno, era hora de volver a los libros. Naruto no quería estar encerrado en una habitación llena de etiquetas explosivas y que le dijeran que las desarmara en una hora o explotarían. Al pensar en esa experiencia, Naruto no pudo evitar temblar un poco. La anciana senil creía que el mejor curso de aprendizaje era a través del dolor. Bueno, ella tenía razón. Ciertamente trabajaba rápido cuando estaba en peligro. Naturalmente, no estaría dispuesto a aceptar métodos tan brutales. Incluso su amada madre no estuvo de acuerdo con ellos. Pero, por supuesto, Yoshino parecía tener la ventaja en cada discusión. No te decepcionará Obasan, dijo Naruto dulcemente mientras se alejaba. Un poco de aire fresco fuera del recinto del clan bastaría. Quizás podría ir a ver a su padre. De todos modos, fue alrededor del almuerzo. El hombre debería estar disponible para charlar. Decidido eso, Naruto sonrió contento y marchó hacia la torre del Hokage para ver a su amado padre. La idea de ver a su padre hizo que la sangre dentro de él fluyera libremente y los electrolitos se asomaran por todo su cuerpo. Si hubo alguien que entendió, fue Minato. Ese padre amoroso suyo. La sonrisa que puso Naruto cuando pensó en su amado padre no merecía estar en este mundo. Sí, estaba fuera de este mundo. También podría ser llevado al cielo mientras disfruta de las alegrías de los recuerdos que tenía con su padre. No era solo su padre, sino también su madre. Ah, ¿cómo podría no amar a su madre así también? Ella era una delicia. El trato silencioso de las calles no molestó a Naruto mientras volaba hacia la oficina de su padre. No, ni siquiera lo notó. Las alegrías de la memoria lo empujaban como una ola monstruosa. No podía ver nada desde el otro lado excepto la ola. Oficina del Hokage. Cuando Naruto llegó a la oficina, encontró a su amado padre presente. Otou-sama, saludó felizmente el pelirrojo mientras entraba a la oficina. Minato se asomó a través de la montaña de papeles, que parecían tener una reunión en su escritorio. El Yondaime sonrió a su hijo. La sonrisa fue débil. Incluso un Naruto de 7 años podía ver eso. Fue muy débil. Incluso la gravedad parecía empujarlo hacia abajo. Minato no pudo guardarlo por mucho tiempo. Cada segundo parecía caer como si se estuviera adormeciendo. El hombre apenas estuvo en casa durante el último mes. Naruto realmente no podía seguir lo que estaba pasando. Pero simplemente habló sobre los enemigos que están fuera de las afueras de la aldea y lidiando con los efectos del loco alboroto del Kyuubi, así como con los aldeanos resentidos. Al parecer, fue duro. Aún así, ver a su amado padre así hizo que Naruto frunciera el ceño ligeramente. Obviamente, incluso si preguntara, el hombre no podría ir al parque con él. Eso era triste. Todos esos pensamientos felices simplemente fueron enterrados 6 pies bajo tierra incluso antes de que Minato pudiera decir algo. Naruto, Minato dijo débilmente. Me atrapaste en un mal momento, la voz era débil. Era casi como si el hombre hubiera estado muerto de hambre durante días. Sus ojos estaban ligeramente desenfocados. No estaba durmiendo mucho. Naruto culpó a Ser Hokage.
Si no fuera por este trabajo, ahora tendría a su padre. Ni siquiera podían ir al puesto de ramen para disfrutar del almuerzo junto con su madre. ¿Cómo cambiaron las cosas? Si tan solo esa tragedia no sucediera, las cosas no habrían cambiado. Naruto apartó todos los pensamientos sombríos. Eligió actuar como si hubiera sufrido una pérdida de memoria, habiendo olvidado lo que acababa de decir su padre. ¿Cuándo es tu almuerzo, Otou-sama? Minato cerró los ojos levemente mientras trataba de ponerse una máscara fuerte en su rostro. Ya he comido, dijo, todavía débilmente. Quería fortalecer su voz, pero no podía. Estaba demasiado agotado. Oh, la tristeza y la decepción en la voz de Naruto golpearon a Minato como una bofetada fría. No podía decepcionar a su hijo de esa manera. Y así, se apresuró a intentar corregir las cosas. ¿Qué tal esto? Almorzaremos juntos mañana. Ramen y charaku. Te traeré tantos tazones como quieras, ofreció Minato, tratando de apaciguar a su hijo. Incluso estaré de vuelta en casa para cenar hoy. Tal vez te lleve al monumento Hokage a partir de entonces. Últimamente ha habido decepciones. Su padre le había dicho una vez que volvería a cenar. Pero cuando regresó a casa, ni siquiera comió. Se fue directo a la cama. Y esa no fue la única vez que Minato lo hizo. Aún así, Naruto le sonrió a su padre. Esperaría pacientemente a que su padre volviera a casa más tarde. Este era su padre. Su amado padre. No había ninguna razón para contar los pecados del pasado. Naruto fue interrumpido cuando las puertas se abrieron de golpe. Dos viejos entraron uno al lado del otro, sus movimientos en sincronía. Ni siquiera le echaron un vistazo. Simplemente ignoraron su presencia y fueron directamente a ver a su padre. Minato. ¿Qué sigues haciendo aquí? El señor feudal te espera en las cámaras del consejo. Minato parpadeó. Se había olvidado de eso. Miró a Naruto por un momento y suspiró. Iba a decepcionar a su hijo, una vez más. El niño se había visto obligado a venir aquí porque casi no estaba en casa estos días. No se podía evitar, pero en serio tenía que dedicar algo de tiempo a Naruto. No podía seguir decepcionándolo. Lo siento Naruto, pero tengo que ir a una reunión ahora mismo, dijo Minato acercándose a su hijo. Se arrodilló frente a la pelirroja y sonrió con tristeza. Te veré más tarde, ¿de acuerdo? Naruto jaló a su padre para darle un abrazo y asintió. Suficiente de esto. Koharu interrumpió el momento. No puedes hacer que el daimyo te espere. No queremos disgustarlo en esta etapa. Ese tono. Estaba ordenando a su amado padre que se alejara de él y se apresurara a encontrarse con este señor feudal. Por supuesto que entendió quién era el hombre. Era un heredero del clan. Ese conocimiento se le inculcó cuando comenzó a aprender a escribir. Incluso si entendiera eso, a Naruto no le gustó ni un poco. Era como si a esos bastardos gruñones no les importara el tiempo que pasaba con su padre. Naruto estaba resentido con cualquiera que pensara que su amado padre estaba perdiendo el tiempo con él. Puede que sea el Hokage, pero todavía era su padre y Naruto creía que la familia debería ser lo primero. Incluso cuando a los acontecimientos actuales les gustaba burlarse de él diciendo lo contrario, Naruto no vaciló en su creencia. Estoy seguro de que puede entender, dijo Minato, separándose de Naruto. Además, si decide no apoyar a Konoha en este tiempo, solo debilitará el país del fuego. Había un poco de indiferencia en el tono de Minato. Tal vez fue porque entendió que Konoha no podía ser obligado a hacer nada por el daimyo y que sin Konoha, el hombre no podía jactarse de liderar el país más fuerte. La fuerza de Konoha era parte del paquete que lo hacía poderoso. El Sandaime pudo haber jugado a lo seguro, pero Minato seguramente no iba a dejar que nadie lo pasara por encima. El descuido en el tono de Yondaime no agradó a los dos mayores. Sus ojos se entrecerraron y hablaron en un tono peligroso. Será mejor que no adoptes ese tono en la reunión. Ahora apúrate. Hiruzen lo mantiene ocupado por ahora, terminó Koharu después de Omura. Necesitamos fondos para ayudar a reconstruir después de todo y con Iwa y Kumo haciendo mucho ruido, no podemos permitirnos crear problemas con el señor feudal. Ay, dijo Minato, aparentemente todo enérgico por un momento. La familia también es importante. Ustedes tienen sus propias familias y yo tengo la mía. Los momentos con mi hijo también son importantes, Minato le estaba sonriendo a su hijo ahora. Naruto simplemente se entusiasmó con su padre. Si los ancianos no lo sabían, también les estaba lanzando una mirada que decía claramente, tomen eso, viejos. Pensaron que podrían llevarse a su padre así. Les queda bien. Él es solo un niño. No entiende nada.
Y debes saber que la aldea es lo primero antes que nada. Minato se negó a comentar sobre eso. Le dio a Naruto una última sonrisa mientras se levantaba. Y de repente volvió a debilitarse. Era como si las palabras provenientes de la vieja bruja hubieran enfurruñado toda la energía que había recibido cuando se abrazaron. Aunque no lo notaron, Naruto les dio a los ancianos una mirada desagradable. Te veré en casa, dijo Minato antes de desaparecer en un destello amarillo. Con su padre fuera, Naruto no tenía ninguna razón para estar aquí. Pero no podía irse con esos dos todavía en la oficina. No quería nada más que mirarlos y decir algo. Pero no se le ocurrió nada apropiado que decir. ¿Qué sigues haciendo aquí? Este no es un lugar para niños. Tampoco era para los viejos. Eran demasiado mayores para dar órdenes. Otros ancianos estaban en casa cuidando a sus nietos, contándoles cuentos de hadas y otras historias increíbles. Pero ¿quién era él para decirlo? Naruto no pudo decir nada. Simplemente señalarían que era un niño y que era mejor no causar problemas. Aún así, su madre le había enseñado que no debía dejarse intimidar y que debía defenderse. Era lógico que el hijo de Kushina fuera fuerte. Y como heredero del clan Uzumaki, no podía permitirse ser visto como un niño débil. Esto fue intimidación, ¿verdad? Le estaban tomando el pelo porque era un niño. La mujer negó con la cabeza. Ni siquiera entiendo por qué le sigue yendo en las calles. Debería estar en la academia como los demás niños. Bueno, una cosa es cierta, sin embargo, los días de jugar al príncipe han terminado. Se estaban metiendo con él. Bueno, eran personas mayores y podrían tener razón. Los días alegres lo estaban abandonando. Todo lo que quedó fue solo un recuerdo. Aún así, Naruto sonrió inocentemente, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia la derecha. Lo siento. Iré a jugar con otros niños en el parque, eso fue mentira. No tenía amigos. Los únicos amigos que solo había hecho eran sus padres. Había pasado la mayor parte del tiempo con su madre y se había visto obligado a estudiar libros y a aprender los modales y la disciplina adecuados. Naruto se volvió hacia él, todavía sonriendo y salió corriendo de la oficina. El hogar era el destino. La noche llegó rápidamente a medida que pasaban los segundos. Naruto no había sentido nada. No se había sentido como si hubieran pasado horas durante la noche para recibir al pueblo escondido en hojas con una brisa fría que obligó a la mayoría de los aldeanos a entrar en la comodidad de sus amados hogares. La emoción de esperar a su padre había sido demasiado. No pudo evitar esperar. Era casi como si su cuerpo hubiera sido inducido con una gran suma de adrenalina. No estaba tan animado como para estar bailando por la casa principal como el niño que era. Simplemente llevaba una sonrisa eterna que no se podía ignorar sin importar lo que se le dijera. Era aún más agradable a esta hora de la noche, ya que la mayoría de las personas que corrían por esta casa estaban en sus casas, pasando tiempo con sus familias. Mañana sería otro día para volver a trabajar. El viejo de un siglo era el único que se quedaba atrás a veces. Esta también era su casa. También era necesaria para cuidar de su madre y de la hermana que aún tenía que abrazar. En este momento, Naruto incluso podría hacer un baile de la victoria alrededor de la anciana mientras dormía. La mujer era sorda a todo lo que la rodeaba cuando dormía. Demonios, la casa podría derrumbarse hasta el suelo y ella no lo oiría. Naruto dudaba que si la mujer no hubiera estado despierta para manejar las cosas cuando nació Karin, probablemente hubiera dormido toda la noche a menos que la despertaran. El complejo de Uzumaki era el lugar más seguro para estar en la aldea. Las medidas de seguridad se habían incrementado cuando algunos aldeanos se habían infiltrado en el recinto. Ahora, nadie podía entrar al recinto. Demonios, ni siquiera Anbu podía colarse. Estaba encerrado y la única forma de entrar era a través de la puerta. Naruto-chan, le gritó una cansada Kushina a Naruto, quien estaba sentado en la sala, esperando pacientemente a su padre. La televisión ni siquiera estaba encendida. Apenas era algo por lo que pasar cuando el niño estaba esperando a su padre. Kara-san, dijo Naruto volviéndose hacia su madre. Ella también tenía esa sonrisa cansada en ella. Karin había estado llorando incansablemente una vez más, y su madre había estado luchando por sujetar al bebé. Naruto estaba seguro de que no había sido una molestia para su madre como Karin. Estaba seguro de que se había portado bien y no había cansado a su madre tratando de calmarlo y evitar que llorara. Quizás Karin estaba molesta por el chakra del Kyuubi dentro de ella. No es que él entendiera cómo afectaba todo su cuerpo y su mente. Los rumores decían que las cosas estaban bajo control y que podían quitárselo de forma segura.
¿Te ves cansado?, le dijo Naruto a su madre. Karin-chan es un puñado, dijo Kusina mientras se sentaba junto a Naruto. En el momento en que se sentó, cerró los ojos. ¿Ya comiste? Naruto negó con la cabeza. Otou-sama dijo que volvería a cenar. Comeré cuando vuelva, dijo tranquilamente la pelirroja. Kusina sabía que tratar de decirle que comiera en caso de que Minato regresara demasiado tarde sería problemático. Requeriría un esfuerzo. Cuando Naruto no quería hacer algo, no lo hacía. Él era tan terco como ella. Por supuesto que no estaba contenta con que él se muriera de hambre. Ninguna madre estaría feliz de ver eso, especialmente cuando hay comida disponible. Incluso existía la posibilidad de que Minato regresara tarde a medianoche, y para entonces, estaría demasiado cansado para cualquier cosa. Las cosas eran un poco problemáticas y no podía pedirle a Naruto que entendiera la situación. Después de todo, era solo un niño. ¿Comes algo con hambre?, murmuró Kusina, con los ojos cerrados. Probablemente no escuchó cómo sonaba. ¿Quieres pan Sagaruple? Naruto sonrió con tristeza. Incluso si su estómago presentaba algunas quejas, le decía que se apagara para poder relajarse y esperar pacientemente a su amado padre. Se aseguró a sí mismo que no comería antes de que regresara su padre, y eso era lo que iba a hacer. No importaba cuánto tuviera que esperar. Mientras su padre volviera con él, estaría en paz. Los padres siempre estaban ocupados estos días. Cuando no hacían nada, dormían. Fue un problema. Estaba empezando a hacer que Naruto se sintiera solo. Una parte de él estaba siendo despojada. Y no le gustó. El cambio fue demasiado. Aún así, Naruto amaba a sus padres. Le habían dado los mejores momentos de su corta vida. Si alguien preguntaba quiénes eran sus mejores amigos, eran Noto-sama y Kazan. Incluso si Kusina se quedaba dormido junto a él cuando acababa de llegar a él, no se sintió preocupado por correr hacia su habitación para buscar una manta y ponerla sobre ella. Y así lo hizo, feliz. Y luego esperó a su padre. Y esperó hasta que se durmió. Alrededor de las 11 de la noche, Minato regresó a casa. Encontró a madre e hijo durmiendo en el sofá. El hijo se acurrucó como un gato. Debe haber estado sintiendo frío, no tenía nada sobre él como su madre. No hacía falta ser un genio para descubrir por qué Kusina tenía una manta y por qué Naruto no tenía ninguna. Dejó un sabor amargo en la boca de Minato al saber que Naruto se quedó dormido en este lugar esperándolo. No solo estaba esperando. Le había dicho a su amado hijo que volvería a cenar y no lo había hecho. No era la primera vez que defraudaba a su hijo. Estaba cansado, pero la idea de decepcionar a su hijo le dio energía para enfadarse consigo mismo. ¿Cuánto tiempo antes de que Naruto comenzara a dudar de su palabra? Si las cosas seguían así, su hijo dejaría de creerle cuando le dijera que estaría en casa. No confiar en su propio hijo. Eso sería desgarrador. Bueno, no había nada que pudiera hacer para resolver a esta hora. Lo primero es lo primero, Minato le quitó la manta a Kusina y se la puso a Naruto antes de recoger a la madre de sus hijos. Destelló en un borrón de color amarillo. Unos momentos después regresó y levantó suavemente a Naruto. Otro destello de amarillo y estaba en el centro de la habitación de Naruto. Dejó al pelirrojo en la cama y saltó sobre sí mismo. Quería quedarse un rato con Naruto. A pesar de que estaba dormido. Significaba algo para él. El solo hecho de estar cerca de su hijo le dio algo de consuelo. Naruto se movió un poco. Tosan, murmuró lentamente y en un tono adormilado. Minato sonrió, acercando a Naruto. Lo siento, fue todo lo que pudo decir. Naruto no respondió. Se había vuelto a dormir. Minato tampoco volvió a decir nada, él también se quedó dormido. El día siguiente saludó Kakashi, caminando hacia Naruto, quien estaba sentado debajo de un árbol en la parte trasera de su casa. Naruto levantó la vista de su libro. Lo primero que notó fue la sonrisa de Kakashi. Deberías enseñarme esa sonrisa, Kakashi. Es clásico y me gusta, dijo la pelirroja a la ligera Lambú. Siempre estaba buscando agregar a su arsenal. Obtener esa sonrisa icónica haría maravillas por él cuando alguien rasgue una máscara. Kakashi se sentó al lado de Naruto antes de responder. Usted tiene el suyo, dijo. Puede que Naruto no lo sepa, pero esa sonrisa podría ser aterradora e ilegible. A veces daba miedo porque Naruto parecía ponérselo en cualquier situación. Podrías apuntar con un cuchillo al cuello del pelirrojo y decirle que le degollarías si no dijera lo que se necesitaba y el pelirrojo respondería con esa sonrisa suya. ¿Decir algo como de verdad? Por supuesto, los que lo sabían eran conscientes de que la sonrisa se hacía más a menudo para ocultar los verdaderos sentimientos.
Quizás podría categorizarse como la sonrisa falsa de Naruto, pero no era necesariamente una sonrisa falsa. Aquellos que no lo sabían pueden no notarlo porque lo hizo con tanta dulzura y un poco de inocencia. Lo sé, pero dolería si sonreímos igual de vez en cuando. Kakashi se encogió de hombros. ¿Yoshino-san todavía te hace leer todas las mañanas antes de salir del complejo? Naruto asintió con el ceño fruncido. Decir que leí mientras no lo hice solo me meterá en problemas porque todavía tendré que hacer exámenes, y solo voy a sufrir cuando me obliguen a demostrar lo que he aprendido. Naruto comenzaba a pensar que a la anciana le gustaba hacerle sufrir. Quizás había hecho algo horrible sin querer. ¿Quién sabe? Lo que era indudable era que realmente no disfrutaba pasar tiempo con Yoshino. Pensar en ella hacía que sus músculos se tensaran y siempre existía la necesidad de cavar un agujero y meterse dentro o simplemente sonreír agradablemente mientras rezaba a los dioses para que la hicieran desaparecer de su cabeza. No holgazanear, ¿eh? Pero solo estaba leyendo. En lo que respecta a Kakashi, al pelirrojo no se le enseñó ningún otro arte shinobi además del Fuinjutsu. Se centraron en el arte de sellar porque era una habilidad orgullosa que Uzumaki poseía con una gran experiencia que cualquier otra. Sellos especializados en sellos. No es de extrañar que no se preocuparan por otras artes. Por otra parte, Naruto todavía era joven. Las cosas pueden estar tensas afuera, pero nadie estaba obligando a los niños a entrenar para que pudieran ser enviados a la guerra como lo fueron durante la Tercera Guerra Mundial y Shinobi. Kakashi esperaba que las cosas no fueran tan lejos, pero con cómo estaban las cosas afuera, todo era posible. Naruto era el hijo del Hokage, si las cosas llegaban a un punto de ebullición. Primero lo mirarían. Se esperaría que luchara como su padre, predicando con el ejemplo. Al menos el niño tenía a su madre. Kushina destrozaría a cualquiera que tuviera la idea de enviar a su hijo a la guerra a su edad. No habría ningún razonamiento con la mujer. No. Afloja y serás castigado por ello. Incluso si nadie está mirando, las acciones siempre expondrán las mentiras inocentes, dijo Naruto sacudiendo la cabeza. ¿No vas a hacer misiones hoy? Estoy de guardia durante los próximos 3 meses, dijo Kakashi. Era una especie de su tiempo libre porque había estado trabajando incansablemente cuando Kushina estaba embarazada y durante el último mes. Su sensei le había concedido el tiempo para relajarse lejos de las batallas fuera de la aldea y estar de guardia 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora solo tenía que trabajar algunos turnos. Entonces, tendrás más tiempo. No es que importe, dijo Naruto con un suspiro. Fue realmente difícil ponerse en contacto con el Anbu incluso cuando estaba libre. Kakashi casi nunca venía a pasar el rato. Hizo que incluso su joven mente tuviera curiosidad. Entonces, venía a ver a tu madre, dijo Kakashi. Voy a pasar algún tiempo aquí cuidando a tu hermana pequeña. Ya sabes, desde esos incidentes, ningún miembro del clan es realmente bienvenido en el recinto del clan. ¿Se podría culpar a su pueblo por hacerlo? Todo el pueblo pensó que el Biju, que casi destruyó su amado pueblo, estaba siendo adorado dentro del complejo y vino aquí para tratar de matarlo. La idea de que pudieran adorar a una criatura así era ridícula. Sin embargo, nadie trató de decir lo contrario, no del clan. Minato se había cansado de decir algo, y solo logró calmar a su gente de hacer cosas estúpidas. Pero los Uzumakis han mantenido la distancia y el silencio. Eligieron no involucrarse en pequeños conflictos con los aldeanos. Demonios, el hecho de que pensaran que el Biju estaba dentro de su santuario era porque el clan había decidido que no valía la pena decirles en quién estaba sellado el Biju. Se decidió que debería mantenerse en secreto. Y por lo que Naruto sabía, incluso el consejo de la aldea no lo sabía. Esa anciana centenaria simplemente les había dicho que el Kyuubi era su carga desde que llegó a Konoha y, a menos que planearan usar el Biju como arma, no necesitaban saberlo. Pero, por supuesto, estaba el chiste de que si ese fuera el caso, los miembros del clan tendrían que ofrecer a uno de sus hijos como voluntario para convertirse en el arma anfitriona y Uzumaki se aseguraría de buena gana que el sellado fuera un éxito. Permitir que el consejo supiera en quién estaba sellado el Biju hizo que la información se filtrara, por lo que no tenían mucho que decir. ¿Cómo están las cosas? Naruto miró al cielo por unos momentos. Bueno, supongo, dijo. Kakashi arqueó una ceja en respuesta. ¿De verdad? Él pensó. Bueno, no le habían dicho que Naruto estaba deprimido últimamente, pero las cosas definitivamente habían cambiado y no iban a mejorar. Por eso estaba incluso aquí en primer lugar. Por otra parte, Naruto era solo un niño.
Quizás estaba eligiendo ignorar la flagrante realidad para mantener su felicidad. Dado que Naruto había sido amado por los aldeanos, él no recibe ningún resentimiento por parte de los aldeanos como lo hacen la mayoría de los miembros del clan cuando están fuera del complejo de Uzumaki. Sería difícil odiar lo que solían adorar, especialmente sin ninguna prueba de que la pelirroja estuviera haciendo algo mal. Y entonces optaron por fingir que era invisible. El pelirrojo aún tenía que sentir lo dañino que era ser ignorado, pero pronto lo haría. Kakashi estaba seguro de eso. Entonces esperaba que el chico pudiera arreglárselas. Naruto-sama. Gritó una joven desde la puerta trasera. Es hora de sus lecciones de historia. Naruto gimió. Una vez más, deseaba ser sordo y ciego. No necesitaría aprender estas cosas. Me gustaría tener 18 años o ser Jonin, dijo, cerrando su libro. ¿Qué pasa entonces? Dijeron que la madre solo puede liderar temporalmente, y el padre no puede ser jefe de clan a pesar de casarse con un miembro del clan porque no es Uzumaki de sangre. Entonces, cuando llegue a ese punto, me convertiré en jefe y podré hacer lo que quiera. Nadie dirá Naruto, no puedes hacer esto, Naruto no puedes tocar eso, no puedes ir allí. Eres demasiado joven para saber, Kakashi parecía divertido. El tono infantil que usó Naruto fue apropiado. Bueno, conviértete en Jonin rápidamente y evitarás todo eso. Lo dijo en serio como una broma, pero Naruto se lo tomó en serio. Entonces, te convertiste en Jonin a una edad relativamente joven. Yo también puedo hacerlo. Le preguntaré a mi sensei sobre eso y veré qué dicen. No hablas en serio, ¿verdad? Naruto hizo lo suyo. Sonrió, cerró los ojos y la cabeza inclinada hacia la derecha, ¿quién sabe? Mientras Naruto se alejaba, Kakashi se encogió de hombros. No es como si la pelirroja realmente lo hiciera. Ahora no. No podía convertirse en Jonin con solo habilidades de Fuinjutsu. Naruto no tenía ninguna habilidad para luchar. Entonces Kakashi no estaba preocupado. Una semana después la semana no fue tan rápido como le hubiera gustado a Naruto. Había ido tan lento como una tortuga corriendo un maratón. Hubo momentos en que deseaba saber que era el que controlaba el tiempo y escondía el gran botón rojo que empujaba el tiempo hacia adelante, solo para que la semana pudiera terminar. Pero había ido lentamente. Había sido una tortura para su joven mente y le había hecho dormir más de lo normal. Lo único bueno que salió de dormir fue que pudo evitar a Yoshino y su lengua de escorpión. Su habitación era su tierra santa. No era un lugar al que todos entrarán como quisieran. Quizás incluso se había mantenido alejada de él porque las pruebas finales se estaban llevando a cabo en la casa y en el complejo en general. El pueblo también estaba adquiriendo un nuevo aspecto en términos del Fuinjutsu en funcionamiento. Naruto se había presentado para cada comida. Las cosas eran difíciles, pero no tanto como para que él se perdiera una comida. Si se hubiera perdido uno, se habría visto obligado a comer. Esa anciana senil le habría empujado la comida por la garganta. Ella no tendría problemas para alimentarlo como si fuera un bebé. Durante toda la semana, Naruto no había visto a su amado padre. Esa noche su querido padre le había dicho que lo sentía y que se había quedado dormido en su cama, había sido la última vez que lo vio. A Naruto le molestaba más de lo que estaba dispuesto a admitir y más de lo que le daba esa dulce sonrisa a cualquiera que le preguntara si todo estaba bien. Naruto guardó las decepciones de la semana con una emoción escalofriante. A su madre finalmente se le permitiría salir de esa habitación cuando quisiera y él podría abrazar a su hermana pequeña. ¿Qué más podía pedir? No había nada más que eso. Especialmente cuando una vocecita dentro de él susurró que incluso su padre podría tomarse un tiempo libre de ese exigente trabajo y pasar algún tiempo con sus hijos. Más tiempo en familia. Naruto estaba emocionado por eso. Kusina se estiró, respirando el aire natural fuera de la casa principal. Tengo ganas de dar un paseo afuera. La habían encerrado dentro de la casa sin nada que hacer. Las 2 primeras semanas fueron comprensibles. Había pasado por la extracción del Kyuubi y luego el Bihur se volvió a sellar en ella. Normalmente, la extracción hubiera matado a cualquiera. Solo un Uzumaki podría sobrevivir. Demonios, ni siquiera esos Uchiha, que se consideraban el clan más poderoso de la aldea, no podrían sobrevivir a algo así. La terrible experiencia la había dejado agotada y con poca energía. Se recuperó después de 2 semanas y se le impusieron 3 semanas más. ¿Y quién cuidará de Karin-chan mientras estás fuera? Cuestionó Yoshino, en un tono exigente. No voy a cuidar de otro de tus mocosos mientras corres por el pueblo. Naruto fue un puñado suficiente.
La llevaré conmigo, dijo Kusina simplemente. Eso no va a suceder. No cuando las cosas están tan tensas afuera, dijo Yoshino con severidad. No sabemos qué puede pasar si sales. Ignoran a Naruto y muestran desprecio por nuestro clan. Karin no debería estar expuesta a ese entorno. No lo sabremos hasta que yo salga, dijo Kusina encogiéndose de hombros. Además, Kakashi me estará protegiendo. Nada pasará. Solo voy al complejo Uchiha para ver a Mikoto-chan. Cuando las palabras salieron de su boca, Kusina lanzó una mirada peligrosa hacia Yoshino, quien recordó que Kusina era tan terca como ella. Tienes que entender que no podíamos permitir que nadie entrara al recinto. Ni siquiera amigos, dijo Yoshino un poco rápido. No será necesario que vayas allí de todos modos. Mikoto vendrá aquí ella misma. En este momento, Naruto se paró en la puerta. Viendo el partido entre su amada madre y la vieja bruja. ¿No lo planeaste para que yo no saliera, verdad? Preguntó Kusina, caminando hacia Yoshino. Por supuesto que no, dijo rápidamente la anciana. Bien, dijo Kusina con una sonrisa. Porque cuando Mikoto venga aquí, la acompañaré fuera del complejo y no me detendrás. Puedes intentarlo, pero dudo que tengas mucho éxito. Naruto sonrió para sus adentros. Ah, esa era una forma de ganar una discusión con la anciana. El desafío de la destreza física. Una cosa era obvia, Kusina no tenía miedo de ser físico con nadie. Vamos, Naruto, dijo Kusina tirando de Naruto. Entraron en su habitación de gran tamaño y ella le mostró a Karin. Naruto se quedó allí, inmóvil. El bebé era hermoso. Era la cosa más linda que había visto en su vida. Las manitas, los meliques. Sus ojos. Los sabía como los suyos. El cabello brillante era obviamente de su padre. Pero sin duda era su hermana menor. Naruto sintió una repentina oleada de emociones sobre él. Fue un poco abrumador que quisiera llorar. Pero se contuvo. No quería llorar frente a su hermana menor. Eso estaría mal. ¿Qué pasaría si Karin llorara también? ¿A quién consolaría su madre primero? El pelirrojo miró a su madre sonriente. ¿Puedo? Seguro que puede. Naruto se inclinó y levantó a la niña. Estaba seguro de que sus ojos lo habían mirado con curiosidad. Ella no lo reconoció. Después de todo, aún no lo había visto. Las manitas se levantaron levemente como si estuviera tratando de agarrar su rostro. Naruto le dio al bebé su dedo y ella lo tomó con ambas manos. Él jugó con ella un poco y ella se rió. El sonido era una melodía suave que recorrió todo su cuerpo, y Naruto también se encontró riendo. Esto hizo que Kusina se riera, pero Naruto no miró a su madre. Estaba en el cielo. Salgamos y esperemos a Mikoto-chan, le dijo Kusina a Naruto. La pelirroja no respondió. Simplemente se dio la vuelta, Karin en ambas manos. Sostenido con firmeza, pero suavemente. Kusina solo sonrió. Quizás no debería haber permitido que privaran a su hijo de este sentimiento. Parecía tan feliz y ajeno al mundo que lo rodeaba. ¿A dónde crees que vas? Si Naruto escuchó esa voz severa o no, era tema de debate. Ni siquiera se movió. Simplemente siguió caminando, jugando con el bebé. Era su amada hermana menor. Naruto, ahora que era un perro rabioso gruñendo. Maldiciones. Te dije que después de una semana, tendrías que mostrarme tu progreso. Ahora dale a Karin a tu madre para que podamos ir. Naruto miró a su madre suplicante. Kusina estaba segura de que la anciana no se echaría atrás y luchar contra esto solo le daría más trabajo a Naruto. Además, quería tener una conversación adulta con Mikoto. Se perdió mucho durante el último mes. Regresaré rápidamente. Lo prometo, dijo Kusina, tomando a Karin de Naruto. Naruto ocultó su decepción a su madre. No importaba si volvería tarde o temprano. El caso es que no quería irse con esa anciana. Quería pasar tiempo con su amada hermana y su madre. Nada más. Y el hecho de que lo iba a dejar en manos de esa lengua afilada y senil fue una decepción. ¿Dónde estaban los buenos días que solía protegerlo de la mayoría de los daños? No podía hacerlo todo el tiempo, pero había días que lo intentaba, e incluso si terminaba siendo arrastrado a la cámara de tortura, él sabría que lo había intentado, pero fracasó porque estaba tratando de empujar una montaña. Vamos, Naruto. Mis piernas no son tan jóvenes como solían ser. Naruto sonrió, volviéndose hacia la anciana. Estuvo tentado de decirle que se acostara y gateara como una serpiente. Había escuchado a uno de sus nietos decirle eso cuando ella se había quejado de su edad. Pero estaba seguro de que no terminaría bien para él. Entonces, se conformó con una sonrisa y dijo, «Wai, Oba-san». Yoshino frunció el ceño ante la sonrisa en el rostro de Naruto.
Se estaba volviendo inquietante. Esperaba que no se convirtiera pronto en una de esas sonrisas retorcidas. Borre esa sonrisa de su cara, ordenó. Si Naruto era consciente de eso era una pregunta que Yoshino suplicó hacer. Naruto no lo borró. Simplemente continuó sonriendo de la misma manera que lo hacía y dijo, ay ay, en ese tono inocente suyo. Yoshino sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Más tarde ese día compuesto Uzumaki Minato sonrió cálidamente, sosteniendo a su segundo hijo. Esta era la primera vez que sostenía a Karin fuera de su habitación. Las cosas siempre eran un poco difíciles con todos corriendo por la casa y Kusina encerrada en esa habitación. Bueno, funcionó de la mejor manera. No les había pasado nada malo a ella y a la joven que se parecía casi a él, bueno, solo por el pelo y los ojos. La difícil situación con la aldea hizo que las cosas fueran un poco difíciles para todos, pero las cosas seguirían sin problemas una vez que centrara su atención en los aldeanos. No iba a permitir que los aldeanos hicieran lo que quisieran. Incluso otros jefes de clan estuvieron de acuerdo en que no había ninguna razón justificable para que mirasen al Uzumaki con desprecio y sospecha. Por ahora, estaba feliz de estar en casa con su familia. ¿Dónde está Naruto?, preguntó Minato a Kusina, quien estaba apoyada en su hombro derecho, sentada en el carruaje, en la sala de estar. Probablemente todavía esté con Oba-san, dijo Kusina. Ella frunció el ceño levemente. Lo están trabajando duro debido a la responsabilidad que recaerá sobre él una vez que crezca. Sin embargo, desearía que no lo llevaran demasiado lejos. Deberías hablar con ellos, dijo Minato. También quiero que Naruto tenga una infancia normal. Bueno, hicimos todo lo que pudimos antes de esto. No se nos puede culpar por no haberlo hecho para él. Había hecho tiempo para su hijo y su esposa. Las cosas eran diferentes ahora, pero había criado a Naruto lo mejor que pudo. Demonios, incluso se había reemplazado a sí mismo con un clon durante la hora del almuerzo para pasar tiempo con su hijo. Naruto era su hijo. Él también tenía una responsabilidad hacia él. Y había cumplido con sus deberes como Kage y como padre espléndidamente. Aunque no últimamente. Eso le hizo fruncir el ceño. Incluso decepcionado consigo mismo. El Uzumaki no me escucha. Pero te escucharán, agregó Minato. Kusina suspiró. Trataré de hacer algo, dijo un poco cansada ante la idea de enfrentarse a esa mujer. Al menos ha aprendido las necesidades necesarias para un heredero de clan y el llamado príncipe de Konoha. Eso debería bastar. Minato se rió al escuchar el título de Naruto. ¿Príncipe de Konoha, eh? Las cosas han cambiado ahora. Pero todavía espero tratar a este como ellos trataron a Naruto, estaba triste y esperanzado al mismo tiempo. ¿Me he perdido tanto?, preguntó Kusina, al ver la triste sonrisa en el rostro de Minato. El Yondaime Hokage asintió. Tu clan y el clan Uchiha se han convertido en chivos expiatorios de todo. Como no pueden dirigir su odio hacia el Kyuubi, porque no pueden verlo, lo están dirigiendo hacia el clan Uzumaki. Se sospecha que los Uchiha fueron los que lo llevaron a la aldea. Aunque fue el Uzumaki quien logró volver a sellar el Biju, te hacen parecer que estás protegiendo al Biju de cualquier daño. Todo lo que hice fue teletransportar al Biju lejos de la aldea, evitando que destruyera la aldea, tú hiciste el resto, pero parece que solo ven lo que hice como el único bien. Kusina soltó un largo suspiro. ¿Es tan malo, eh? Bueno, no es de extrañar que se mantuviera alejado de mí. Pero cuando caminaba por las calles, no parecían odiarme. De hecho, la mayoría se acercó a mí para ver a Karin-chan. No creo que tengamos ningún problema con ella. Minato sonrió. Eso al menos es bueno, dijo. Sin embargo, Naruto está siendo ignorado. Creo que les gustará Karin porque lleva mi nombre, hizo una pausa por un momento. Espero que las cosas cambien lo suficientemente pronto. No podemos vivir felices en tales condiciones. Kusina asintió. Se volvió hacia la puerta cuando la oyó abrirse. Un Naruto de aspecto cansado entró en la habitación. Ambos padres sonrieron al ver al niño mayor. Naruto, ven y únete a nosotros, dijo Minato feliz. Kusina asintió, ya extendiendo sus manos para darle la bienvenida a Naruto. Esta será la primera vez que nos sentaremos todos juntos como familia, dijo emocionada. A Naruto también le gustó la idea. Fue agradable y simplemente superó todo el cansancio que tenía. No quería nada más que correr a los brazos de su madre. Pero mantuvo la calma. No estaba dispuesto a actuar como un niño frente a su hermana menor. Mientras Naruto caminaba hacia sus padres, Karin comenzó a llorar. Eso mató el estado de ánimo. Ambos padres lucharon tratando de que el bebé dejara de llorar.
Sin embargo, parecieron no tener éxito ya que esto se prolongó durante un par de minutos. Minato parecía no tener ni idea de qué hacer. Naruto simplemente esperó a un lado hasta que decidió excusarse. Todo ese cansancio que había estado sintiendo había regresado con toda su fuerza y algo más. Incluso cuando salió de la habitación, nadie pareció notarlo. Comprendió que Karin estaba llorando. Pero eso no hizo que las emociones negativas en él desaparecieran. Sintió algo mientras subía las escaleras, al ver que sus padres se olvidaban de su presencia y armaban un escándalo por el llanto del bebé. Aún así, Naruto no dejó que eso lo molestara. Razonó que se alejaba porque estaba cansado y era su cuerpo empujándolo hacia su habitación, no las emociones negativas que estaba sintiendo. Ese fue el único pensamiento que lo consoló lo suficiente como para tener una buena noche de sueño. Esperaba que mañana fuera diferente. Pero se había equivocado. El día no había sido diferente. De hecho, parecía haberse convertido en un nuevo dolor dentro de su pecho. Lo había comenzado felizmente. Esa anciana le había dicho que podía tomarse el día libre porque la había impresionado con lo lejos que había llegado con su Fuinjutsu. Incluso había dicho que había hecho más de lo que esperaba dado que sus habilidades cuando comenzó a aprender eran mediocres en el mejor de los casos. Naruto no se había sentido insultado por esas palabras sin rodeos en su rostro. Había un secreto que Yoshino no conocía. Cuando esas palabras lo abofetearon, las borró de su conciencia pensando, qué poco sabía ella. No era que hubiera sido patético en Fuinjutsu. Era simple, era solo un niño y le gustaba jugar en lugar de estar atrapado en ropa que le picaba mientras aprendía todo lo que se podía saber. Por supuesto, el primer pensamiento fue que si apestaba en Fuinjutsu podría dejar el trabajo duro y simplemente lo dejarían como un mocoso inútil que no podía hacer algo en lo que sus padres sobresalieran. Eso no habría molestado a Naruto. Mientras corriera desenfrenado por el parque con sus padres, observando cada uno de sus movimientos, habría disfrutado de su vida. Pero sus pequeñas esperanzas se desvanecieron cuando esa vieja bruja teorizó que era mejor enseñarle el camino cruel. De esa manera, eventualmente aprendería. Pensó que sus duras lecciones estaban demostrando ser productivas, pero no fue así. Aún así, Naruto se maldijo a sí mismo por haber tomado esa decisión. Solo le ha provocado más dolor innecesario. Sin embargo, no se había molestado en decir la verdad. Con el día libre, Naruto había pensado que disfrutaría un rato con su madre y su hermana pequeña. Su amado padre estaba fuera de discusión porque siempre tenía que salir corriendo al trabajo temprano en la mañana. Esas esperanzas se frustraron rápidamente. Puede que fuera por la mañana para él, pero llegó mucho más tarde de lo habitual. El cansancio de la noche anterior lo había hecho dormir hasta tarde y nadie se había molestado en despertarlo ya que era su día libre. Aún así, lo que acabó con el feliz pensamiento fue que se decía que sus padres habían dejado antes a Karin. Naruto podría haber estado celoso, pero le molestaba que su padre estuviera dispuesto a hacer tiempo para Karin, pero no pudiera hacerlo por él. Lo que era peor, se habían quedado sin él. No lo despertaron. Desayunaron y lo dejaron solo. Quizás estaba siendo infantil al sentirse negativo sobre todo eso. Pero ¿quién podría quejarse? Él era un niño. Se suponía que tenía pensamientos infantiles. El joven Uzumaki cuidó su cuerpo y llenó su estómago antes de salir del recinto. Sin embargo, no fue demasiado lejos. La atmósfera se volvió demasiado evidente para él. Quizás fue porque se sentía deprimido. Pero lo que aparentemente había sucedido era que Minato se había presentado ante todos con Kushina y había revelado a su segundo hijo, su hija Karin, que se parecía a él. Lo habían hecho sin él. ¿No debería haber estado allí con ellos para tomar una foto familiar? ¿No debería haber sido él quien tuviera a Karin como su hermano? Naruto se sintió excluido. Los susurros en las calles no pintaban una mejor imagen dentro de su cabeza. Todo el mundo en las calles hablaba de cómo ella se parecía a su padre, y cómo el otro niño no se parecía a Minato. El otro niño, al parecer, sufrían de amnesia selectiva. No lo reconocieron ni siquiera mientras caminaba por las calles. Pensando profundamente en ello, Naruto se dio cuenta de que había estado usando la capa de invisibilidad desde que el Kyuubi atacó. Simplemente lo había ignorado para tomarlo en serio. Pero ahora dolía. No quería ser invisible. ¿Esta gente pensaba que él podría ser el que llevaba el Kyuubi? ¿Simplemente querían ignorarlo porque era el heredero del clan que tenía al Kyuubi dentro de sus muros? Con tales preguntas y sin respuestas, Naruto había acortado su viaje y había regresado a la casa pensando que era su lugar seguro.
Pero la atmósfera allí resultaría tan destructiva como la de afuera. El mes siguiente no cambió nada. El complejo de Uzumaki estaba preocupado por Karin. Cada día. Era Karin esto y Karin aquello. A nadie le importaba. Demonios, incluso sus cuidadores ahora estaban enfocados únicamente en cuidar de Karin. El tiempo de su padre en la casa se había vuelto raro, pero incluso si era raro, solo pasaba tiempo con su hija. Nadie llegó a su habitación para darle las buenas noches. El anciano senil había dicho que no debería dejar que las cosas le molestaran porque las cosas eran así después de que él nació y que las cosas cambiarían. Pero los días se acumularon y nada cambió. Incluso si trataba de decirse a sí mismo que debería darle a Karin tiempo para ser amado como él era amado, el hecho de que su presencia aparentemente se había vuelto inexistente lo estaba destrozando por dentro. Se sentía como si estuviera viviendo dentro de su propia pequeña botella. Era como si estuviera solo dentro de Konoha. Lo peor de todo, incluso en su propia casa. Su vida, su existencia, su valor, todo había desaparecido. Y él se había desvestido, y nadie se compadeció de vestirlo. Naruto se dio cuenta entonces. Todo el escándalo que los aldeanos hicieron por él durante esos buenos días no fue porque era genial o simplemente lo amaban. No, todo fue por Minato. Y ahora algo nuevo lo había reemplazado. El alboroto que habían hecho por él era como lo que hacen con la moda. Ahora había surgido algo nuevo y lo habían arrojado al fondo del armario, para que nunca más lo volvieran a recoger. También estaba el hecho de que no había heredado ese cabello rubio de su padre. Volaron rumores indignantes. Pero a Naruto no le importaba demasiado. La dura y fría verdad era que no era nada. La fama acababa de ser prestada. En primer lugar, nunca mereció la fama. Pero todavía merecía ser visible dentro de la casa que llamaba hogar, o como se había convertido, el lugar donde dormía y el lugar que lo alimentaba. Una cosa era segura, si quería volver a ser visible, tendría que ganárselo. Pero una cosa que lo amargó fue el hecho de que ya no podía sentir el amor de sus padres y no tenía que ganarse su amor y afecto. Eran sus padres. Deberían estar ahí. Pero ahora solo estaban presentes en la casa. Sin embargo, no se sentía como sus padres, sino como los padres de Karin.